siempre. Cerramos, hombre. Y nos hemos quedado aquí, que íbamos a competir ahora contra el maldito más Henry ahora. Todo correcto, ¿no? Se ve todo bien. Ahí, ahí se lo veo. Vale. Regla de combate. Tenemos que decir que la calificación, sí. Pues tenemos que pegarle unos buenos tortazos a la salchicha peleona. A ver si el móvil no me putea la batería también, cabrones. El juicio final se ha llegado. Esta noche por fin se va a ajustar la cuenta. Sí, este sí podrá optar el título, pero primero tiene que ponerse por delante a su antiguo compañero de equipo. Un hombre que, por lo que dicen, culpa a su antiguo compañero de las lesiones que sufrió. ¿Quién no puede culpar? Tú muerto. Tienes que ganar ya de gilipollas. Ya lo vi ustedes. No puedo estar todo el tiempo sin, cabrones. Ahí está el puto Batista. Por ahí mía, por atrás mía. Red Crowd. Es una pena que se haya llegado a esto, pero parece que su compañero a culpar puede que tenga su razón. Quiero decir que si no puedes confiar en tu amigo, te cubra la espalda tu puta madre. Eso digo. It's sad to see the result of this bitterness to come between him and his former partner. Look, he's been on the shelf for over a month, and he wants to come back and make an impact. Nothing wrong with that. Vamos, salchicha pelona, te voy a poner fina. Absolutely. After tonight, Houston's never going to know what hit it. You got that right, partner. The Space City loves SmackDown, and the Superstars are not going to let them down. Combate del principio aburren mucho, tío. Instead of bragging to the fans, you should really keep your head in the match. Come on, you're looking at a superstar who can feed off the crowd and use that energy to win the match. You know, there's such a thing as playing to the crowd too much, and that's what I'm seeing here. I disagree. He's wrestled this match his way all along, and now we see it paying off. Look at that. That's going to go over big with the fans and build some momentum at the same time. You got to watch out for your opponent when they're getting fired up like this. All right. It's so great seeing these superstars in competition here tonight. I had a feeling, look at them, pandering to the crowd. Nothing wrong with keeping the paying customers happy while you build some momentum. Qué bueno, tío. And there's the counter. Tío, vaya tortazo. Watch it. He reversed it. He's got this crowd solidly behind him. And now he's going to give them exactly what they want to see. You can't just keep playing to the crowd. That's a huge distraction, in my opinion. He saw that one coming. He made his opponent look like a chump with that counter. I think we're about to see a high-risk move from the top rope. Man, the crowd is really swelling this guy's head. There's no doubt that these fans love him, and he's feeding off that energy right now. Yo, voy a echar otro que todavía está blanco. Come on, quit showing off. This is a wrestling match, not a popularity contest. We've seen this before. Solo está el lado todavía está blanco, que le da la gran puta.
I love hearing a crowd come alive, even if I disagree with what they're saying. Me too, and I do agree with what they're saying. The adrenaline is pumping. The crowd is coming alive. This is what they came to see. Hey, try to stand yourself a little bit, okay? You're supposed to be calling this down the middle. He slipped out of that one. Here it is. He's building up a head of steam, and he's about to let his opponent have it. And if his opponent is smart, he'll get the hell out of there. ¿Quieren una llavecita de la mía? Even if you... This superstar is all fired up. And so is this capacity crowd. Yeah. Y una patadita de pollo y el carajo. Oh my! I think someone's just been busted open. Con sangrecita. Look at all that blood. These fans are getting their money's worth tonight. I think these fans came here to see superstars compete in a match, not Ahí beat está each con other to a sangrecita. bloody pulp. Hostia. Pronto. Oh, que te doy ese. I'll never understand Pruébate que tiene que hacer otro L1. Otra mierda esta. Pero aquí va hija de la gran puta, tío. Está poniendo pesado, se ficha pelado nada. Y eso que está reventado. Encima que te echa sangre y todo. Que lo sub. But Mark Henry seems to enjoy dishing out senseless brutality. You feel like a jerk when someone counters you like that. Yo, ¿y quieto? Estaba probando una cosa, tu puta madre. This has been a great match so far. A ver, quita. Which way it's going. Oh, really? Are you willing to go out on a limb and actually make a guess then? This could be big, but it could backfire. Each of these competitors is looking for the slightest hint of weakness in the other. That's the law of the jungle. An injured superstar is survival of the fittest. And that also means that if you're not at 100%, you've got to be able to hide it from your opponent. That's absolutely right. This business is as psychological as it is physical. He could get the pin right here. Carajo. Así se para ahora. Me ha durado ya un poquito más de la cuenta. When I first heard about this... Candice Michelle. Well, it wasn't pretty, but at least that matter has been settled. Yeah, if he wants a title match at the Great American Bash, he's got bigger fish to fry. I still don't understand how he became so bitter. There's something strange about it. Who knows? Maybe someone planted an idea in his head. I almost have to wonder if the champ might have stirred things up between them. I'm starting to think that the only exercise you get is jumping to conclusions. No. Mati está ganado, Rick ha ganado, Michel ha ganado, yo he ganado y Phil le he ganado. No. Mi full se va a unir a la casa. Ya empezamos a dar por culo. Pudiendo dejar con mi vole ha vuelto. A uno de él tan franco como siempre. Tengo una mente de ser gallo de corral. Estoy aquí para ganar el campeonato mundial de peso pesado, dice Foley. Y para llegar a la dicha y arrollarle. Para que no haga falta, eso incluye a su lacayo. O sea, MVP sinceramente incluye a cualquier otro insecto que intente interponerse entre yo y el título. Llama la atención del campeón y otra superestrella de WWE normalmente es una buena jugada. La mayoría de aspirantes no interesa callar en el body, ya que básicamente está poniendo un cartel de pateame, pero esto a altura. Así paga. Amigo, ¿qué tal estás, Rodrigo? ¿Me recuerdas? Me acabo de cortar, capullo. El tío que se lesionó por ti el mes pasado, tuve que se lesión. Sigo esperando una disculpa, pero supongo que da igual, no aceptaré.
Cuando sea revisado y anda continuado, yo por qué esta semana. Entonces es antiguo, ¿no? I know ¿Colaboramos? we're both trying to become #1 contender, but it No, seems like the champs buddies are working. no, yo solo. Yo he visto por siguiente paso, tengo el combate contra Chavo, esta vez más dado. Ya sé que que es uno aliado de Batista y se está intentando interponerse entre los dos para obtener puestos para estudiantes de número uno. Quizás uno puede decir peso crucero. Este es el título, este tipo de competencia que necesita retar si quiere optar títulos de Batista más adelante. Hora de dar un paso, chaval. Vamos a ver cómo tenemos la popularidad, ¿no? 86. Ya estoy el primero, no me han dado el premio. Bueno, te digo, no se van a ir puesto, vale. Ahí está su polla gordita. Tengo que reforzarme todavía, ¿eh? Tengo que entrenar todavía para reforzarme todo eso, ¿eh? Al 99 tiene que estar todo. Eso ya lo vamos a hacer ahora. Nada más que ganemos todo eso de todo y las cosas. ¿Ha visto? Esto es objetivos. Tengo que estar mejor de poco 25 una vez. Hostia, porque ya me la he contado ya, tengo un 4%. Perfecto. Ahora voy a tener un 4% en progreso de leyenda. Clasificación de combate 5 estrellas, mejor de poco 25, derrota de superstar número 1. Los 5 mejores poco 25 tampoco tengo. Ese título, de Championship, todo eso hay que hacer. Pues venga, vamos a seguir esta semana con firmas de contrato. Para no perder la mierda esa. Ya después iremos haciendo entrenamiento y esas cosas. Me alegra informarte, Aru. Me alegra informarte de que acaba de hacerte con el puesto número 1 del Power 25. Esto demuestra que vas por el buen camino. El camino es una leyenda. Ahí está. Y por esa leyenda al 100% tenemos que hacerlo. Chaval, he oído que Luis Foley quiere trabajar contigo, formar equipo, que alguien se acaba de convertir en un equipo. Quizás no sea la idea más inteligente, pero no hace daño tener a alguien con otra espalda. Cuando digo tener a la tela. Quería tomar un descanso para la agenda. Ya estoy trabajando para el próximo mes, buscando un vuestra librería un biblioteca más cercana. Solo para decirte que sin duda te has visto bastante curado. Quizás después de esta semana te replanteé mi oferta. Vete al carajo. Y no era gran fruta, era un cabrón. La gran fruta. Campeón alaba lo suyo. A veces el campeón implica defenderte incluso de los rivales más amistosos, pero la reciente alabanza de Batista hacia Chavo MVP supone un nuevo nivel de deportividad. Cuando se le preguntó si su amistad con estas dos superestrellas suponía darle un trato preferente, Batista dijo: eso es absurdo, no hay trato preferente. Son adversarios totalmente legítimos, añadió. Mientras lleve oro, quiero asegurarme de que la competencia tenga ocasión de demostrar que el mejor soy yo. De momento Chavo y MVP no tienen rival, pero sí esto significa que tengo que dar una lección a los pasantes como Oliver y Foley para demostrar que no son dignos. No hay problema, eso es lo que pasará. Vamos a ver ahorita. Y Foley también. Contra Chavo. Escucha, tu propuesta de combate contra Chavo parece probar. Quiero darle gracias. Voy a avisar a tu chico para que se prepare.
sí que floja. Joder, que pesado así con los mensajitos. Fase me ha dicho que quiere agregarse a tu encuentro con Chavo, así que por insistencia sin hermano, a hacer un combate hardcore. Eso es lo que me gusta a mí. Ya sé que tengo que decirte que no puedes machacarte a Machado con un combate por el título tan cerca. Pero recuerda que puedes lograr la oportunidad de mascar a un poco tu oponente, de mascar a un poco tu oponente y quitarle del medio. Joder, coño, ponte el ritmo. Eso es. Así que tiene un combate hardcore esta semana, ¿eh? Una pena que no quiera trabajar mucho. Para ser un experto en lo que se refiere al hardcore. La vida está llena de segundas oportunidades. Quizás alguien va a ser más inteligente que se ve. Pues no te quiero, te digo. Capullo, menos así. Si más un combate hardcore te van a decir, vete chupando. A échame los pelos de sol. Igual. Y vamos a tope. 21 de mayo. Anda, contra mayo hay de todo. We're still 2 months away from the Great American Bash, but tonight's show is almost pay-per-view quality itself. Michael Cole here with JBL at ringside. And John, did you ever think we'd see Mick Foley return to SmackDown? I always hoped we would. This guy's a menace. He's an unpredictable competitor for sure. Unpredictable? He's downright crazy. And that goes double for anyone who rely on him for anything. Te puedo ver, sí. Es el favorito, casi seguro para ser aspirante número 1 de la American Bash. Esta es tu oportunidad de hacerse notar. Eso es lo justo, es lo que hay que hacer si quieres decir, lo sabes, y desafortunadamente también sabes hacerlo. I've heard a lot of speculation that he's just trying to keep legitimate contenders away from the championship as a favor to the champ. There you go again with your wild accusations. He's the real deal in my book, and you're going to see that tonight. Por fin fue un combate un poquito interesante, hardcore, ¿sabes? Pero ahora, vamos a darle cañita a Chavo, lo voy a poner rojito en un momentito. Me está entrando hambre de silla, quizá vaya por unos boqueroncillos que tengo ahí en vinagre de la nevera. Que están buenísimos, cariño. Ahora en cortito gana Chavo, voy a hacer eso. Pues toma. Pues toma. No. Vamos a por cosas. Hay que aprovechar el combate esto. I
I think we might be looking at the future of the WWE in this ring tonight. Wouldn't surprise me one bit. This is a great match. The fans are definitely into it. And that's what really matters. If the WWE... Man, what a chair shot. Pero, chavo, Reminds me of my está. good old days as the hardcore champion. If that's your Al idea cushion of good pienso old yo. days, I'm glad I wasn't around for that. Se me ha esquivado. Instead of pandering to the fans, you should really keep your head in the match. Come on, you're looking at a superstar who can feed off a crowd and use that energy to win the match. Venga, levanteo de la gran puta. Está, levántate. Really? As soon as I heard about it, I expected a tremendous matchup. And I haven't been disappointed. I didn't say I'm not disappointed, but I'll talk about getting stuck with you as a broadcast partner some other time. Aguanta, perro. Va a estar tieso ya. These superstars are at the top of the game, but only one of them. He's going for the pin! 1, 2. Aguantado, el hijo de puta. Quiero ir ya por los boquerones de nevera, hijo de puta. ¿Tú no puedes con eso? Alma de cántaro. Look at that. Pandering to the crowd. Nothing wrong with keeping the paying customers happy while you build some momentum. He's got this crowd solidly behind him. And now mira, este es mi segundo de hecho. Perfecto. No me acordaba. Este es mi segundo golpe final. Ahora sí, la otra vez lo he hecho y me la han esquivado los cabrones. It's so great seeing these superstars. This match was supposed to settle the #1 contender issue, but I don't think it did. Not a chance. This isn't the end of anything. It's just the beginning. I think you're right. I'm certain he hasn't seen the last of these superstars. Not as long as all of them are out there to become the #1 contender. You don't really think all of these guys are seriously looking to take on the champ, do you? It doesn't matter. Either way, anyone who wants a title match has to go through every other contender. Este aquí, cabrón. Voy a salir un momento de la cocina. La cocina por mis boquerones. Mira que le constante te caga que me entran de cabrones. Ya le gané el capullo ese de chavo. This could be trouble. Esto no me lo he querido perder. Menos mal. It's the chance. ¿Has visto la voz mía? Qué buena. Hostia, no he visto bien el título. Aparte de mis colegas, no quiero problema. Hostia, pues me defendió Foley. No necesito tu ayuda. Yo me he defendido. La voz mía, ¿ves? You'd have to be an idiot to team up with that nut job. He might not have a choice. ¿Qué hago? ¿Me asocio con él por defenderme? ¿O intento seguir solo? ¿Cómo me han hecho ahí encerrado los cabrones? Un momento. ¡Fuera! Hijo de puta. ¿Cómo me han hecho una emboscada? Vamos a ver qué hacemos. Salvado por Foley. Ahora que voy a liberar con si lo era supuesto afirro de Everest, Chavo y mi pi. En el camerino les queda reflexionar qué pasaría, qué habría pasado si no hubiese salvado a Foley la semana pasada. Aunque Batista ni va a hacer nada, los cabrones. Para el tercio. Aunque Batista no participó personalmente en el altercado, ahora deben ser conscientes de que se ha subido el lechón con repentina aparición de Foley en escena.
Tratar con Foley siempre es una sorpresa dirigir a todo un ejército de la batalla. Un ejército de uno en un ejército de muchos, ya sea calcetín llamado Mr. Soco o un bate llamado Barbie o una de múltiples personalidades de Foley. Resulta impredecible tanto para los amigos como para los enemigos. Qué bueno. Nos vamos a hacer con el loco. Es verdad. Nos vamos a asociar, me parece a mí. Last week. Best part is, I didn't have to lay a hand on you. The only guy who had the guts to help you was that psycho Mick Foley. And how far do you think you can trust him? Pues sí, puedo confiar por Mick Foley, pero me puedo aprovechar de él mientras pueda. Eso sí puedo hacerlo. Como he hecho ahora. Otra firmita de... Otra semana de firmita. De esto te puedes comer una caja, pero yo no sé si esto sentará bien comerse mucho. Me imagino que no. Primero por la noche. Ante la posibilidad de enfrentarse a Jolibrea, y como yo siempre estoy pendiente de esto, y una leyenda de hardcore como Foley, esta semana estamos reflexionando sobre la decisión de Medianón de no programar el combate con las reglas hardcore. En un empresario inteligente dijo Chavo, esta es la decisión correcta y el apoyo 100%. He trabajado duro para llegar a donde estoy y sería una pena que un tío así llegase y lo tropase todo. ¿Y qué quiere decir Chavo con un tío sin? Nos lo explicó Foley. Está loco, algo loco, ¿sabes? No es que me dé miedo ni nada, pero está como una shota. No debería estar en un ring de WWE, especialmente contra la superestrella de mi talla. Y especialmente no habiéndose ganado enfrentarse a alguien de mi calibre. Combate por equipo, compañero Foley. Pero no quiero batallar con alambre de espino en el ring, así que será un combate tag team normal. Ah, y un consejo, chaval, aunque Foley vaya contigo, no le pierdas de vista. Vale. Mira para allá. Otra vez. Aunque no participa en el gran combate por equipos de SmackDown esta semana, Batista está tan interesado en el resultado como cualquiera, especialmente porque los 4 superestrellas a que se enfrentan buscan un puesto contra el gran American Match. Bien, tiene que luchar con uno de ellos, así que lo que suceda es muy importante, así que voy a examinarlos a todos en un combate, tal vez encontrar puntos débiles, no lo sé, por lo menos se me hagan tanto así, lo que sin duda es útil para Darín en mi posición, dice Batista. ¿Tiene alguna preferencia el campeón mundial de los pesos pesados por quien gane? Joder, un momento. De agua, no le hago carreta, me quitan los dedos porque me quedan todo, me queda a ver el colo. No sé cómo me cago en tu puta madre. ¿Y tiene alguna preferencia el campeón mundial de peso pesado por quien gane? Sinceramente, ya muy bien, pero chúpala aquí, yo no veo más. Che, estos juegos ahí, tío. Para que lo veáis un momento y ya está. Real preoccupied with my mental state lately.
Qué bueno. Dice que no van a tener a Katsuya, van a tener a mi Foley. Y Batista va a estar por medio también, vale. Estamos quedados que no han dado todavía la oportunidad para el título. Combate perdido 2 porque hice una simulación sin querer y lo he perdido, vamos, no por otra cosa. Pero está. Después salir arriba, pónganlo. A mí fue lo que es la máquina, es lo que hace. Es un tornado para los 4 ustedes. Entonces sí, no es chantín. Faltan casi 2 meses para el En Directo Nos y la cosa está interesante. Aquí en el micrófono se hace un perfecto. You talk about a Chantín, no, man, para nada. 4 championship contenders squaring off, and one of them, that head case, Mick Foley. Well, Mick Foley did make a very compelling case for strength and numbers. Foley's got so many voices in his head, he's practically a one-man tag team all by himself. So here's the likely #1 contender in a match with 2 other contenders, and his partner is yet another contender. Is this a conflict of interest? Whether it is or not, he doesn't have much choice. These are the cards he's been dealt, and he can't do anything but play his hand. De ahí ustedes un poquito, cabrones. Que estoy viendo yo que se ve más o menos bien. Mick Foley is one of the most respected superstars in WWE history, a former WWE champion, and a hardcore legend. Not to mention a grade A nutcase. I know Mick, I like Mick, but what happens if one of his other personalities decides to come out? El loco de mi fondo, que tiene varias personalidades. A victory here tonight would certainly bolster his claims of being a legitimate contender for the championship. How many times do I have to say it, Michael? He's the real deal, and he's going to prove it tonight. I guarantee it. I've got to say that he and his teammates seem to have the better chemistry of the 2 teams, and that could make a difference tonight. Absolutely. They might both be championship contenders, but they can work together when the situation demands it. Mira, cabrones. No voy un poquito al lío. We received word that the champ was supposed to join us on commentary, but I don't think he came here to Tío put de on a puta que se ha headset. metido. He's coming in as their manager.
He probably just doesn't want to have to sit next to you. I can't say I blame him. Hoy lleva el perro cinturón. Ese es el que me le quito yo. Los campeones de los pesos pesados. Hijo de puta. Breathart. ¿Cómo andamos de batería todo esto? Ve, estamos viendo un momento. Para por lo menos terminar este. Ya el logro de la otra hora no sé yo cómo nos va a ir. Porque tenemos que hacerlo de otra hora. No me infocolidad, pequeñita. No quiero que esto vaya a la cuenta de 3, con meto fuerte, Try to strain yourself a little bit, okay? You're supposed to be calling this down the middle. Nice reversal. You know, there's such a thing as playing to the crowd too much, and that's what I'm seeing here. I disagree. He's wrestled this match his way all along, and now he's seeing it paying off. Mierda, 20% de batería. Eso no me da tiempo de grabar esto, tío. Yo tenía que poner carga, señores, el móvil para grabar la tercera hora. Y ya entonces no sé si voy a grabar, Vamos, ya por lo menos hemos cumplido. El regalito ese también se puede hacer más tarde, cuando grabe, y si no, como mañana, o lo que sea. No pasa nada, ¿no? Si me pánica, no me estoy echando cuenta ni el pressing K, cabrones. Por la pela el pressing K. You never know who you're getting into the ring with when you compete against Mick Foley. You sure don't. It could be the easy going hippie dude love or that total psychopath. He's going for the pin. He's got this crowd solidly behind him, and now he's going to give them exactly what they want to see. You can't just keep playing to the crowd. That's a huge distraction, in my opinion. Hijo de puta. We've heard MVP talk the talk. I'm just waiting for him to walk the walk. Hey, have some respect. The superstar is all fired up. And so is this capacity crowd. Yeah, well, one mistake and we're going to see that fire put out. No. They got the tag. Yo también. La voz entre Foley y no quito tú. Talk about superstars who don't have an ounce of quit between them. You're looking at them right here. Aquí yo, te la meté, cabrón. Dangerous mindset to be in. If you're too proud to realize that you're in trouble, you might wind up risking your career for a single match. Hey, you gotta be willing to do whatever it takes. You know that. Actually ever step between those ropes. I don't have to have been in a match to realize that jeopardizing my future for the sake of one match is incredibly short-sighted. You know, I'm going to replace you with somebody who actually knows what they're talking about. Maybe Carlito. He might be a little tough to understand sometimes, but at least he knows what it's like to wrestle a match.
Man, this one's turned into a fight. Pure and simple. We knew it was going to be intense. We knew it was going to be physical. But I Yo, don't think ya está ya anyone was aburrido, no está prepared for aburrido. this. Darle I fuerte gotta ya. admit, it took me by surprise that that doesn't happen Toda. often. Dale That's ahí, an dale. understatement. You've been in hundreds of matches in your career. We've both called hundreds more. We usually have a pretty good idea of what to expect, but not this time. I guess it just goes to show you anything can happen here in the WWE. Rope break. Mira, lo está haciendo. He was one step ahead on that one. Hala. This has been a great... That tag shows some impressive Tú, dame teamwork. relevo, Foley. Even if you wind up winning a match like this, you're going to be feeling it Dame relevo. next week. Yes, but that's the case if you lose as well. Look at that. That's going to go over big with the fans and build some momentum at the same time. Por pegarme. You got to watch out for your opponent when they're getting fired up like this. Dame relevo, Foley. I certainly don't envy the referee in this match. No kidding. No matter what call you make, you're going to get the Anda, bad y yo, side dame of relevo ya. one superstar. And that's about the last place you want to be if you're not a superstar yourself. Trust me, I Dame know. relevo, Foley, anda. Huye. Vente, People might vente. not respect Ahí está. shallow, but quick tags Muy are bien. the best way to Vete a win a chuparla. match like this. Look at Vete a that. chuparla. Pandering to the crowd. Que no sirve Nothing para nada. wrong with keeping the paying customers happy while you build some momentum. Man, this Voy a crowd poner is mi really equipo swelling también y this chuparlo. guy's head. There's no doubt that these fans love him, and he's feeding off that energy right now. He made his opponent look like a chump with that Ahí está, dame there's chabón, the tag. Here we go. Dame, chavo mío, que está ya calentito. He saw that one coming. There's the reversal. ¿Yo qué hace? El reverse no. El Come derecho. on, quit showing off. This is a wrestling match. Tu not a puta primary madre, tu contest. puta madre. We've seen this before. Hostia, He's cabrón. been wrestling his style of match, and he's Está coming cansado, up ¿no? with a big payoff. Oh my, look at the blood just pouring down his face. Mira, contra, ayúdame, ayúdame, Mick. Corre, Mick. Corre. Corre. Y yo, tío, veo que anda que el mío este no vale para nada, tío, ni para defenderme, no está para cuando le contra. Ayúdame. You're not the Por only un lado, one. será Mick Foley asqueroso. is not an easy superstar to watch, but it's even hard. ¿Qué haces, vengo contando? Anda, 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 dame que me levante, que verás tú, tío, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Joder, tío, qué asco, tío, mejor. These superstars give everything they've got when they're in a match like this, but a lot of people don't realize what they sacrifice behind the scenes too. No question. If you want to make it in the WWE, you've got to sacrifice just about everything for your career. It has to be as important to you as anything else Puta in your life. mierda. And for a lot of guys, their WWE career is their life. That's why you see so much passion for what they do in the ring. And that's something you won't see anywhere else. With all due respect to every athlete and entertainer out there, no one gives as much of themselves to their fans as the WWE Voy a poner superstars. los otros también, tío. These superstars have been giving it everything they've got all night. They sure have. And that's where the superb conditioning of the WWE superstars comes into play. Yeah, you're not going to win a match if you're blown up 2 minutes into it. You can say that again. I've seen matches won and lost simply because one superstar was able to outlast their opponent. What a counter that was. He's bleeding all over the place. This one's getting ugly. It isn't pretty, but it's effective. You make your opponent bleed and you've got a psychological edge over him. Maybe so, but I'm more concerned about the risk to his physical well-being now that he's been busted open. Ayúdame, Mick, que le voy a I contar. love watching MVP in action. The guy is absolutely And there's the pin. on. Oh man, these WWE Ahí está, bien, Mick. fired Así up. sí.
They sure are, and you know that's going to have an effect on this Bien, match. cabrones. Ahora sí. Ashley. Look at the champion Mira celebrating in the ring. contento You está el think he just won the campeón. match? Me hubiera Even ganado, saw his top combate, contenders se take puede a no beating. sacar, No no wonder que he's se so happy. contento. And I think these two may Creo be que esos forced dos into se verán obligados a continuing mantener their su alliance. alianza. Yeah, well, let's Entonces hope that esperemos que la crazy locura no isn't sea contagious contagiosa. then. I think you'd almost have to Creo be que tienes crazy que to estar get un to the poco ring loco quick. para subir al If ring con that's mi the favor. case, Sigue then así. those two shouldn't have a problem with Esos that. dos no tendrán ningún problema. Pues señores, vente bueno, todavía me queda un poquito. Vamos, que yo te digo, hay que estar pendiente que no vamos a cortar porque si no voy a ponerlo a cargar. Tengo una propuesta para ti. El One Night Stand están de pago de WWE está próximo y ofrecen participar a toda la superestrella WWE. Creo que podrías mejorar tu posición y más y ser un aspirante más legítimo. Sí, te enfrentas a los accionistas, eso sí. En eso doble juegan duro. No estoy seguro que estés preparado para el desafío. Esa es la que me gusta a mí, esa es mi liga, ese es mi sitio. ¿Qué cojones no voy a ir? Las muchas caras de Foley. Para algunos es sinónimo de probabilidad, un tipo que cae en gracia, pero que case. ¿Qué pasa? El tiempo firmando autógrafos a los fans, amante de las montañas rusas y autor de varios libros, incluyendo algunos para niños pequeños. Para otros es una personalidad trágica y violenta, decidido firmemente al más escándalo en un mundo que parece estar a un metro de la subversión de la realidad, una realidad que le ha hecho sacrificar muchos dientes y hasta una oreja para entretener a su público. Está flipado que no te ve la cabeza. Foley dice Chavo no tiene lugar en WWE. Este tío. ¡Ay! Y yo, me cago en tus muertos. Puto gato este de mierda, tío. Que me va a arrancar las putas altavoces y las cosas y todo. Chupa polla. Como te metas a correr por ahí te arranco el pescuezo. No puedes ser con ustedes, que yo. Perdone, señores, perdone que es que me pone a mí negro. Estas cosas me ponen negro, señores. Me ponen negro, tío, porque tiene una de las cosas muy ordenaditas, muy limpias y muy cuidaditas para que venga un puto gato de mierda a tirártela. Para otro, Foley dice Chavo, no tiene lugar bien, así de claro, y no creo que este merezca estar en un ring de WWE. Puta madre, tío, me desconcentré de todo. SW anuncia un desafío abierto. SW Reverde de Entretenimiento Deportivo anunciaron un desafío abierto a la superestrella de todas las marcas de WWE para que se enfrenten a ellos en su programa de pago anual One Night Stand. Tradición de WWE celebre por sus peleas menudas sangrientas y brutales, una atmósfera mucho más clandestina y una forma no tan sutil de mostrar su actitud. John Styles ha estado allí desde el principio y dice que W es más fuerte que nunca, lo que sea. Lo hemos hecho todo. De la sala oscura de WrestleMania hemos definido el entretenimiento deportivo y esa nuestra tradición continuará en el One Night Stand. Por lo que la invitación está abierta, entonces vamos a hacer esto porque tenemos que demostrar, dice Jimmy, tenemos una espina gigante que arrancarnos y queremos demostrar al mundo que W es de verdad. Perfecto, pero esto no nos va a dar tiempo ahora, señores. Hey, sé que he dicho no sé lo que sé que no sucede, la victoria sería ganar para ambos. Pero se fue, nos podemos unirnos con una paga. No me fío de ti. Necesito tu ayuda. Chavo y mi pizza es negado y no hay mucha gente más dado capaz de triunfar en su doble. El más dado no puede quedar como pandilla de cobardes, así que me he obligado a pedirte que compitas. Lo bueno es que si ganas te podría el primer puesto de aspirante, podría irte a Foley o contra los rivales. Me hablo con Foley,
brócoli, pero con cuidado. O sea, no hay one standing ya, tío. Ahí bien, ya veo lo que quiero decir. En la one time vamos a hacerlo todo y a todos los que se pongan en nuestro camino. La violencia, el alboroto y ese tipo de cosas. Bueno, nos vemos arriba. Bang, bang. Muchas gracias por hacer a participar en el buen sacerdote firmado para poder que te mandé en el tercer considerar que viven su doble de responsabilizar cualquier lesión para sufrir el combate. Una mierda, este tipo lo voy a reventar todo, cabrón. Pues señores, se queda lo más potente y una de las cosas más guapas aquí, ¿eh? Ahora cargamos el teléfono y continuamos. A ver si no me quedo dormido y no se hace muy tarde, ¿vale? Venga, señores, no se hace muchas pajitas mientras acercándose el ganso. Nos vemos ahora en un ratito que cargue el móvil. Y continuamos otra horita de caña al W, que se viene lo mejor y eso ahora. Un saludo, cabrones.